18 es una historia también muy conocida cuando Abraham intercede por Sodoma y las ciudades cercanas. Casi todos como cristianos sabemos que llegó a tal grado la maldad en Sodoma y Gomorra, la perversión moral o la inmoralidad, que Dios dijo basta y decidió destruir no solo las ciudades, sino los moradores de esas ciudades. Y por eso en muchos casos a las personas homosexuales se les llama sodomitas también, en alusión a este evento específico que encontramos en la Biblia hace casi 4,000 años. Entonces, en Génesis 18, versículo 16, Moisés está en la presencia del Señor. Dios le había prometido nuevamente sobre su hijo Isaac, y dice que los varones, en este caso los ángeles que Dios envió a Sodoma y Gomorra, se levantaron de ahí, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Versículo 19 dice: porque yo sé, dice el Señor, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Para los papás es algo para imitar lo que Dios sabía de Abraham. Aquí mandar no significa te ordeno que hagas eso, sino que él trabajaría e instruiría a sus descendientes, sus hijos y su casa después de él, para que guardaran el camino de Dios. ¿Cuántos saben qué es lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos y nuestra descendencia? Entonces Jehová le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, cualquier semejanza con nuestro mundo actual no es coincidencia, muchos días es pura no es coincidencia. Hemos avanzado en la maldad a tal grado que estamos seguros que el Señor viene pronto. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Cómo se puede conocer a Dios? Estando con Él. ¿Cómo podemos conocer cómo es Dios en su carácter, en su trato con nosotros? Estando con Él. Ya conocimos que para Él no hay nada imposible, que es omnipotente y que Él puede sanar, puede resucitar aún los muertos, etcétera. Pero estando con Él. ¿Cómo conocemos a una persona? Conviviendo con ella, estando con ella, a veces teniendo tiempos de una comidita, un café, etcétera, platicando. Solo así se conoce una persona. En profundidad, obviamente, porque de vista pues podemos conocernos fácilmente.
Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Y esas son preguntas ya que vemos cómo las sociedades, la humanidad misma, a veces formula o a veces acusa a Dios de ser malo. ¿Por qué permite que suceda esto? ¿Por qué permite que suceda aquello? Pero Dios siempre es bueno y Él siempre ha querido lo bueno. Nosotros somos los que nos hemos desviado. Pero Abraham, conociendo a Dios, le dice: ¿destruirás al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro? Fíjate, aquí ya está mencionando Abraham dos partes del carácter de Dios. Es justo y ama, es amor. Dice: por amor a los 50 no detendrás tu mano. Versículo 25, sigue Abraham diciéndole al Todopoderoso: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿Cuántos saben que Dios a los que estamos en Cristo no nos trata igual que a los que no están en Cristo? Hay muchas cosas naturales, como dice la Escritura: Dios hace salir el sol sobre todos, buenos y malos, ricos y pobres. Manda su lluvia sobre todos, la nieve, etcétera. El aire es para todos. Pero hay cosas en particular, áreas en particular, donde Dios no trata igual al justo, al creyente en Cristo Jesús, como al no creyente. Y Abraham le dice eso: ¿vas a tratar al justo como el impío? Nunca tal hagas. Y la última frase de este versículo: el juez de toda la tierra. ¿Quién es el juez? El Todopoderoso. Aquí no, que los jueces de la Suprema Corte, está bien, pero son seres humanos como tú y como yo, con muchas deficiencias, muchas debilidades, etcétera. Pero Dios es santo. Él es el juez de toda la tierra. Él juzgará un día a todos los seres que viven y que han existido. Y dice: ¿no ha de hacer lo que es justo? ¿Qué creen ustedes? ¿Dios hará lo que es justo o no? ¿Será justo contigo el día que te mueras? Sí. ¿Será justo con todos, exactamente, el creyente y el impío? ¿Dará el pago al no creyente conforme a su incredulidad, a su rechazo de Jesucristo y de la gracia que Dios ha extendido para salvación? Así lo va a juzgar, por haber sido incrédulo y conforme a todas sus obras. Mucha gente dice: pero ese es tan malvado y no le pasa nada. Si aquí no le pasa nada, espérate. Un día estará delante del juez justo, el juez de toda la tierra. Así que nadie saldrá bien librado de sus maldades, solo aquel que se arrepiente y se convierte a Cristo Jesús. Entonces, ¿Dios hará lo justo, sí o no? Como los jueces de la tierra digan no. La intercesión de Abraham se basa en el conocimiento de Dios y en el conocer el carácter justo del juez de toda la tierra.
Los hijos cuando se portan mal, ¿saben cómo es su papá? Mi papá no nos dice nada, nada más nos dice como hizo Eli. Ay, hijitos, hijitos, he oído que andan medio mal. O dicen, mi mamá nos va a tapar. O a veces es al contrario. No, mi mamá nos va a dar. Y el papá es el que les tapa. Bueno, saben que como matrimonio debemos estar en un mismo canal los dos. Si no, los hijos ahí. Pero los hijos saben cómo somos los papás, ¿no? Si llegas tarde, si desobedeces, ya sabes lo que va a pasar. Bueno, Abraham conocía a Dios. Espero que tú y yo crezcamos en el conocimiento de Dios. Abraham mostró valor al estarle insistiendo, porque no seguimos el pasaje. Él dijo, ¿y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? Él insistió buscando salvar de la destrucción estas ciudades, porque ahí vivía Lot, su sobrino. Solo había un justo, dice después el Nuevo Testamento, el justo Lot. Uno. Pero tuvo valor, pero siempre su petición fue con humildad. ¿Cuántos saben que delante de Dios debemos ir con humildad, con confianza, pero con humildad? Porque Él es Dios y nosotros somos hombres. En el Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros estamos en la tierra. Lo digo porque hay muchos que hablan a Dios de una manera incorrecta, sin respeto y muchas veces casi ordenándole a Dios. Y quiero hacerte una pequeña, yo creo que esto nos puede ayudar a todos. Hay muchas cosas en esta vida que suceden y para nosotros quedan como, ¿por qué pasaría esto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué sucedió esto? Y que no entendemos muchas cosas. Pero el versículo 25 nos debe dar esa paz. El juez de toda la tierra hace solamente lo que es justo. Porque hoy en día, en estos tiempos modernos donde todo mundo defiende todo, obviamente nosotros no, ¿verdad? Nosotros defendemos la vida, por ejemplo en el caso de los abortos, pero hoy en día muchos defienden las maldades, las inmoralidades, etcétera, y lo bueno no lo defienden. Pero el versículo 25 nos debe dar paz. Dios hará lo que es justo tarde o temprano. A veces hay gente que pregunta, ¿y los aztecas? Esa es una pregunta. Mira, el juez de toda la tierra, con ellos hizo lo que es justo también, porque Él los conocía, tú y yo no los conocíamos. Hemos leído y escuchado algunas cosas, pero Él conoce a todos. Y que los mayas, yo descanso en eso. Y que si mi abuelita, yo descanso en eso. El Dios de toda la tierra siempre hará lo que es justo. Amén. ¿No te da paz eso? Así que sabemos que Dios es, la Biblia lo dice en muchas formas, en muchos pasajes. Es santo, es justo, es fiel, es misericordioso, es amor y es bondadoso. ¿Quién puede encontrar un Dios como nuestro Dios? Nadie. Si no hay Dios tan grande como Él, tan poderoso como Él, tan majestuoso como Él, tampoco hay
un Dios con este carácter como el de nuestro Dios. Por eso es el único Dios verdadero. La santidad de Dios significa total pureza moral. Diga, total, absoluta pureza moral. Él no puede pecar ni tolera el pecado. Mira, mucha gente piensa que Él tolera el pecado. No lo tolera. El pecado es una abominación horrible delante de Dios. Si nosotros como cristianos entendiéramos un poco más esto, estaríamos diciendo: Espíritu Santo, ayúdame, fortaléceme, y no quiero pecar. Nuestra carne tiende a pecar. Pero cada vez que nosotros menguamos y el Señor crece en nosotros, iremos pecando menos y ofendiendo menos a Dios. Dios aborrece el pecado. ¿Qué es lo que vino a traer todas las desgracias a la humanidad desde Adán y Eva? El pecado, hermanos. Un pecado de desobediencia. Pero ahí se empezó a agregar el orgullo y todo lo que Satanás le dejó a Eva y a Adán. Dios no tolera el pecado. Ningún pecador estará con Él. Solo los redimidos, los justificados. En Isaías capítulo 6, el profeta Isaías dice que en el día que murió el rey Usías, los historiadores y investigadores de los tiempos y la palabra consideran que era un familiar cercano del rey Usías. Pero dice que en el año que murió el rey Usías, el profeta Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Híjole, yo a veces dejo volar un poquito mi imaginación y me imagino, porque tenemos referencias en la naturaleza, los atardeceres, los amaneceres y cosas así majestuosas de montañas y todo, pero nada de eso queda cerca de lo que Isaías vio. Un trono alto y sublime, esa palabra describe mucho. Y sus faldas llenaban el templo, y dice que por encima de él había serafines. Es una clase específica de ángeles que habitan en la presencia del Señor. Y dice que cada uno de estos serafines tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, porque estaban en la presencia de Dios, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Dale un aplauso al Señor. Nuestro Dios es santo, hermano. Es majestuoso y maravilloso. ¿Cuántos están seguros que un día vamos a estar viendo ese trono alto y sublime? A ver, levante su mano. ¿Está seguro? Gloria a Dios. Pero mira, la visión de Isaías, cuando entendemos la pureza,
La santidad de Dios produjo en Isaías una convicción de pecado, porque ante esa santidad se vio a él mismo y dijo: ay de mí que soy muerto. Él entendía lo que representaba, porque siendo hombre de labios inmundos, diga, cuidado con lo que hablamos, cómo hablamos y cómo pensamos, porque primero pensamos y luego a veces hablamos sin pensar, pero en general pensamos, sentimos y hablamos. Y él entendía: de labios inmundos, y habitando en medio de ¿qué? De pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey glorioso, al Rey de la gloria. Hermanos, un día ahí estaremos. Espero que llegues, si verdaderamente te has convertido al Señor, si has nacido de nuevo, ahí estaremos. Así que esa convicción del pecado lo llevó al punto de la confesión: no puedo estar delante de ti. ¿Cuántos saben que ningún pecador estará delante del Señor? Y el Señor mandó un ser angelical. Tú lees después el pasaje: con una brasa encendida del altar celestial, y tocó sus labios y le dijo: has sido limpiado. ¿Cuántos saben que Dios es el único que nos puede limpiar de todo pecado? Él es santo, y sin la limpieza de nuestros pecados nadie podrá estar cerca de Él. Santiago capítulo 1 versículo 13 dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Y es muy bueno este pasaje en el sentido de que hay muchas personas que dicen: ¿por qué Dios me mandó esta tentación? No, Dios no tienta a nadie. El versículo siguiente lo dice, que cada uno somos tentados. ¿Por qué? Nuestras propias concupiscencias, y somos atraídos y seducidos. ¿Qué son las concupiscencias? Nuestros deseos acá. Y ves una mujer para desearla, esa es una concupiscencia. Y un dinero que no es tuyo y lo estás ahí pensando cómo llevártelo, esa es una concupiscencia. Pero Dios no te puso la tentación, porque Dios es santo. Él no peca ni induce a nadie a pecar de ninguna manera. Y dice que la concupiscencia, después que ha concebido, fíjate, es un proceso, como aquí pone, como el embarazo, una concepción. Y ahí tarda un tiempecito a veces, pero al final da a luz el pecado. ¿Y qué hace el pecado? Nos separa de Dios. Aún como cristianos, ¿pecamos? Sí, eventualmente. Primera de Juan dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice Santiago ahí en ese versículo 15: y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es
la muerte, la separación de Dios. ¿Cómo está la gente sin Cristo en sus delitos y en sus pecados? Separados de Dios. Están muertos delante de Dios. Por eso Pedro, conociendo a Dios, porque él estuvo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era nuestro Señor Jesucristo? Santo, justo, misericordioso, bondadoso y lleno de amor. Las mismas características, porque Él es Dios. Y Pedro estuvo con Jesús y él vio cómo Jesús nunca cometió un pecado. Porque Él nació sin pecado, libre de pecado y vivió sin pecado. Hasta el día que fue a la cruz. Tus pecados, mis pecados y los de todos fueron puestos. Mira, si entendemos la santidad de Dios, profundizaremos un poco más en el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Al que no cometió pecado, dice el apóstol Pablo, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, algo abominable para el Padre. Por eso hubo una separación. Por eso Jesús clamó: ¿por qué me has desamparado? Por eso Jesús fue al huerto de Getsemaní y clamó y dijo: si es posible, pase de mí esta copa. Y no estaba hablando del látigo, no estaba hablando de la flagelación, ni de la cruz, ni de los clavos. Estaba hablando del pecado horrible, espantoso, que iba a ser puesto sobre Él. Si a una ovejita cae en un lodazal, ¿qué intenta hacer siempre una ovejita? Limpiarse. No le gusta la suciedad. Pero si un cerdo lo sueltas en un lodazal, ¿qué hace? Hace hasta burbujitas, se revuelca y se da. Porque esa es su naturaleza. Es un cerdo, o un puerco, como le quieras llamar. Pero Jesús es santo. Pero en ese punto, en ese momento, cargó con nuestros pecados. Y Pedro entendía todo esto, y en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice: sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En dónde? Donde estés, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, con tus amigos, con tus compadres, con tus primos, con tu familia. Estés donde estés, sean santos en toda su manera de vivir. Porque Dios nos ve a todos, ¿sí o no? Nos ve a justos y a injustos. Y ve qué estamos haciendo y cómo nos estamos comportando. Versículo 16: porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. ¿Dónde está escrito? En el Antiguo Testamento lo encontramos muchas veces. Como Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, un pueblo especial para Él. Y a nosotros nos llama también a ser una familia santa. Somos sus hijos, un cuerpo santo que será vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, la novia de Cristo. Así que Dios es moralmente perfecto. Quien diga lo contrario no conoce a Dios. Las mitologías griega y prehispánicas y lo que quieras, por donde le quieras buscar, dioses teniendo 3 mujeres o más mujeres, y luego los hijos matando a los
dioses que los engendran. Una barbaridad. Dios es moralmente perfecto. Nosotros somos pecaminosos, pecadores. Así que la santidad de Dios no solo es un atributo de Dios, sino es la naturaleza misma de Dios. Él es santo. Y nosotros somos llamados ¿a qué? A ser santos. A moralmente tener una vida que le honre a Él. No solo externa, sino todo, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras emociones. ¿Se puede? Tenemos una carne que el apóstol Pablo en Romanos dijo, batallamos con la carne, pero después dice, vivamos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne en Gálatas. Pero también podemos decir que los verdaderos creyentes somos santos. No al estilo religioso que los ponen en un nicho y les ponen ahí una cosita acá arriba. No. La palabra santo significa que fuimos separados, apartados para servir a Dios. Por eso es urgente trabajar en nuestra santidad, porque servimos a un Dios santo. Cuando nos ven en la calle y saben que somos cristianos, dicen, mira, ese es un aleluyo, es un cristiano, es un hermanito, es un como sea que te llamen, pero tú y yo sabemos que servimos a un Dios santo. Fuimos apartados, ahora fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Él, apartados para servirle a Él. Eres un siervo o una sierva de Dios. Somos siervos de Dios. Lo representamos a Él. El apóstol Pablo dice que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Representa a quien lo envió. Así que somos apartados para servir a Dios. Somos limpiados para consagrarnos y vivir de acuerdo a la santidad de Dios. Esto es lo que se llama en la Biblia la santificación. Pero hoy en día esto pareciera que ya no es importante y muchos, aún líderes del cristianismo, dicen que no pasa nada, que puedes hacer tal o cual cosa, que puedes divorciarte y andar aquí con otra mujer y otra y hacer lo que quieras y no pasa nada. No, como Él es santo, nosotros debemos ser santos también. ¿Cuántos dicen yo voy a vivir como santo? Suena raro, ¿no? Por la religión que estamos así como. Pero no se lo andes diciendo a la gente, yo soy santo. Te van a prender una veladora. No. Que vean en ti esa santidad. Porque digo, podemos dar lugar ahí a conflictos. Ahora, Dios es justo, dijimos. Pero mira, la justicia y la santidad de Dios se entrelazan. No puedes separar una y otra. Porque Dios declara inocente al que lo es y condena al malvado y le dará su pago con justicia. Dios juzga no como los jueces en nuestros tiempos o los jueces humanos en base a las pruebas que les llevan o a los testigos que acusan. No,
Dios tiene todas las pruebas en su mano, las que verdaderamente son. Sabe qué día, a qué hora, en qué lugar, con quién hiciste algo que no. Ay, pero estaba muy oscuro, era la noche más oscura. Lo mismo le son las tinieblas que la luz, dice la Biblia. Sus ojos escudriñan toda la tierra. Y te escudriña a ti y me escudriña a mí. Así que Él no necesita que vengan alguien a decirle, es que hizo esto y esto. Él lo sabe todo. Todo, absolutamente nada. ¿Quién es el acusador? Satanás, porque él quiere que nos dé duro. O él quisiera que nos destituyera de la gloria de Dios. Pero Dios sabe todo. No necesita ni siquiera que Satanás le diga. Así que Dios no solo nos trata o se conduce con justicia, sino que quiere que nosotros también seamos justos. Ahora, el hombre ha pecado, ¿sí o no? Romanos 3 dice que no hay justo, ni aun uno, que haga el bien y nunca peque. El Señor sabe esto, pero su misericordia, otro de sus carácter, Él justifica al pecador por la fe en su Hijo Jesucristo. Es la única manera en que Dios puede declarar justo a una persona, aquel que es de la fe de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Son buenas noticias, todos lo sabemos. Y a veces, perdonen la expresión, pero se nos hace bolas el engrudo. Y andamos ahí, que el Evangelio, ¿y qué comparto el Evangelio? Muy simple. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el destino de los pecadores sin Cristo es ir al infierno por toda la eternidad, a sufrir lo indecible. Y la buena noticia, o sea, el Evangelio, las buenas noticias es porque hay malas noticias. La buena noticia es de que no tenemos por qué ir a ese lugar horrible de castigo eterno, porque Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y el que cree en Él, confía en Él y en su obra redentora, se arrepiente de sus pecados, es limpiado de todo pecado y es justificado delante de Dios el Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es simple el Evangelio, el mensaje de las buenas noticias. ¿Por qué se necesitan buenas noticias? Porque hay malas noticias. Romanos capítulo 3 es muy claro, versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, porque en el Antiguo Testamento, el antiguo pacto era la ley, haz esto y vivirás. ¿Alguien pudo cumplir con la ley completamente? Jesús solamente, nadie más. Pero ahora, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y ahí está. Para todos los que creen en Él. Está simple, ¿sí o no? Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios.
¿Te acuerdas Isaías 6? Vio a Dios en un trono alto y sublime. Eso es la gloria de Dios. Bueno, todos pecamos y eso nos destituyó de estar en la gloria de Dios. Pero Jesús vino para meternos nuevamente en el camino que nos lleva a la gloria de Dios. Por eso Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y solo a través de mí puedes llegar al Padre y a su gloria. Versículo 24. Son pasajes muy fundamentales como cristianos, hermanos. Yo espero que conocer cómo es nuestro Dios, quién es nuestro Dios, nos dé el valor para compartir más el Evangelio y vivir como es digno delante de Él. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es un regalo de Dios por la obra de Cristo Jesús. Pero si Él mató a 15 personas, pero se convirtió en creyente en Jesucristo, confió en Él, y Dios borró sus pecados. Y el que mató a 15 o mató a una, pero nunca quiso nada con el Señor, será echado en el infierno. Y es gratuito, diga gratuito. Todo lo de Dios, ¿cómo es? Gratuito. No se venden milagros, no se vende la salvación, no se venden indulgencias o tantas otras cosas. No se ganan con esfuerzo humano, como dijo Pablo a los Efesios en el capítulo 2, no por obras, para que nadie diga: yo me lo merecía, yo me lo gané. Jesús lo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante el rescate que pagó Jesús, un alto precio, su sangre preciosa derramada en la cruz. Así que vemos cómo el Dios santo santifica, el Dios justo que hace, justifica. Pero Dios no solo es santo y es justo, es fiel. ¿A cuántos les caen bien las personas infieles? Los traicioneros, hay un montón de traicioneros. En las familias, en las amistades, en los trabajos, en tu colonia, hay un montón de traicioneros. Hay una tendencia a no ser como dice la Biblia, que aún jurando en daño suyo, no por eso miente. No, de que le caiga a él la maldición, a que me caiga a mí, que le caiga a él. Y mentimos por eso, es ser infiel. Pero Dios es fiel. Esto significa que Él es digno de la confianza más completa y grande que podemos pensar. No hay nada en que podamos desconfiar de Dios. ¿Alguien ha desconfiado aquí de Dios? Aún estando en el peor escenario, mi confianza siempre estará puesta en Él. Como el salmista en el Salmo 103 dice: estaba en el hoyo, pero Él rescata del hoyo mi vida. Siempre confiaré en Él. Ahora, puedo confiar en ustedes, pero ¿podemos fallar nosotros? A veces por miedo o por muchas otras cosas, pero Él no falla nunca, Él es fiel. Lucas 18, Jesús habló de una viuda
que iba con un juez injusto, para que vean cómo en la tierra hay jueces ¿qué? Injustos. Y le pedía que le hiciera justicia. Y él decía, ya me enfadó esta señora, voy a oírla y a ver qué hago con ella. Versículo 6, dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es fiel. Si clamamos a Él, Él es fiel y Él nos responde y hace justicia. Hebreos capítulo 10, versículo 19, versículo 23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Tanto el día del arrebatamiento de la iglesia como el día de la venida del Señor como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que será muy diferente a como vino la primera vez. Josué estaba consciente de la fidelidad de Dios, y después de haber luchado y visto la mano poderosa de Dios con grandes victorias, al final de sus días, cuando estaba por partir, en el capítulo 21, versículo 45, dice Josué: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Diga gloria a Dios. Esa es la fidelidad de Dios. Todo lo que Él ha prometido se va a cumplir. Jesús dijo: voy a preparar lugar para ustedes. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y voy a preparar y voy a venir por ustedes. Yo digo: ya, Señor, ya ven. Todo se cumplió. Todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir, porque Él es fiel. Él no dice: no, ya cambié de parecer, como tú y yo a veces hacemos. Mira, a veces en ciertas consejerías matrimoniales donde están a punto de, si es el varón, le digo: ¿eres muy hombre? Soy bien hombre, siempre cumplo lo que digo. Me digo: ah, sí. Y luego tengo unas hojitas que le llamamos los votos matrimoniales, ¿no? Digo: a ver, ¿esto le prometiste a tu esposa? Sí. Pues sé hombre. ¿No? En otras palabras, sé fiel a lo que prometiste, en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la escasez y en la abundancia, y guardarme exclusivamente para ti. Seamos hombres, ¿no? No que el mexicano muy macho, pues órale. Y las mujeres también, porque ahora ya se está dando la vuelta en muchas cosas. Por eso cuando yo veo a alguien que abandona a su esposa, digo: no se puede confiar en esa persona. Si abandonó a su esposa y a sus hijos, ¿cómo vas a confiar en él? O igual hay mujeres que abandonan a su esposo y a sus hijos.
¿Cómo confiar en Él? Si dejó a otro por otro, pues también puede dejar al otro. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan la mujer samaritana? 5. Y otro que ahí andaba. No, es un infiel. No es digno de confianza. Dios es fiel, es totalmente digno de confianza, hermanos. Y así deberíamos ser tú y yo. Que cuando dices algo, lo cumples. A veces cuántas promesas le hacemos al Señor, hermanos. Ahora sí, ahora sí. Y al ratito, infieles. Dígale al de al lado, ahí nos hablan. Y a mí también me está hablando el Señor, ¿eh? No te creas que también a ti. Dios es misericordioso, hermanos. Mira, ahí está la muestra de su misericordia. Envió a su Hijo al mundo. El que siempre había estado en la gloria se hizo hombre. Filipenses 2 dice que hay ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Dígale al de al lado, a ver, ¿qué deberíamos ser nosotros? Siervos. No, yo. Y siempre la prueba de, quiero servir. ¿Puede ser los baños? Oye, no, yo acá. No, allá está. ¿Qué hace un siervo? Lo que le dicen que haga. ¿Cómo se presentaba Pablo en sus cartas pastorales y general? Siervo de Jesucristo. Pero mira, hay dos características. Significa siervo o sirviente o esclavo. Pero hay esclavos que son a la fuerza o sirvientes que son a la fuerza. Como en la época del esclavismo, de la esclavitud. Era forzoso. Pero Pablo era esclavo por amor, voluntariamente. Siervo voluntariamente. Porque amaba al que lo había amado. Y no le importaban los caminos, el frío, el calor, el mar embravecido. Él hacía lo que su Señor le había dicho que hiciera. Y no prometía en vano. No decía, ahora sí. No, él siempre sí le entró. Así que Dios es misericordioso. Por eso estamos todavía de pie, hermanos. Él nos ve sufrir y siente misericordia por nosotros. A veces pensamos que nadie, Dios tiene misericordia. Él te entiende. Él está ahí contigo. Y Él nos ayuda, ¿sí o no? ¿A cuántos los ha ayudado el Señor? Hemos visto su mano, hemos visto cómo se levantan enfermos, hemos visto cómo sostiene a viudas, a pobres, a huérfanos. A nosotros cómo nos ha sostenido en estos tiempos. Es más, su misericordia lo lleva a ser paciente con nosotros cuando pecamos. Es lento para la ira y grande en misericordia. Eso es su misericordia puesta en acción. Si fuera como nosotros, el cinturón y a las primeras de cambio. Pero Él es paciente, es misericordioso. El apóstol Pedro y Pablo también dijo que muchos decían que Él no iba a regresar. ¿Dónde está su promesa? Pero dijo, Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la misericordia de Dios. Por eso no ha venido, quiere que más se salven. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Predicando el Evangelio, porque nosotros somos los
embajadores en nombre de Cristo. Sé que ayer en los hospitales hubo gente que se le compartió el evangelio y hubo respuesta. Así que Dios es misericordioso. Mira, te voy a leer rápido parte del Salmo 103. Tú después lo lees. Versículo 8 del Salmo 103. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, como tú sigues enojado ahí. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos polvo? Dile al de al lado, somos polvo, no eres la mamá de los pollitos. No somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Gloria a Dios, hermanos. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Saber que Dios es misericordioso siempre me da esperanza y confianza también, de que Dios me va a sacar de ahí, de que Dios me va a ayudar, de que Dios ha sido paciente y yo tomo una decisión de obedecerle y guardar sus mandamientos. Y voy a terminar con el amor de Dios, hermanos. Dios es santo, es justo, es fiel, es misericordioso y es amor, hermanos. Lo dejé al último porque, mira, porque hoy en día predomina el Dios es amor para todo. Tú puedes hacer lo que quieras, que al cabo Dios es amor. Primero pusimos la santidad, la justicia de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios. Y el amor va junto, obviamente, en todo esto. Pero para que no caigamos en esa falsa enseñanza de que puedes hacer lo que quieras, que al cabo Dios es amor. Y si es amor, es su esencia también el amor. No tiene amor, es amor. Y es un Dios tan amoroso que quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. No es que Él solo con los que oran, los que leen, el pastor, diga, con todos. Es más, los inconversos, Él los quiere convertidos para tener una relación personal con ellos. Mientras no se conviertan, Dios los pone lejos. Muchos batallan con eso, pero ya vimos que Dios es juez justo y hace lo que es justo. Si alguien lo tiene allá es porque lo ha rechazado a Él, no porque Él lo rechace. La gracia está disponible ¿para quién? Para todos, para todo aquel que cree. Hermanos, Dios quiere una relación muy cercana contigo.
Joven, señorita, Dios quiere estar contigo, muy cercano. Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Dios escogió al pueblo de Israel. Deuteronomio 7 habla de que los escogió no por ser un gran pueblo o grandes personas, sino porque Dios los amó. Pero fíjate lo que dice Deuteronomio 7:8: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Ay, eso está muy fuerte. Sí, pues si alguien lo aborrece, lo rechaza, ese es su final. Y no se demora con el que le odia, en persona dará el pago. Wow, hermanos, es impresionante esto. ¿Eso quiere decir que Dios es malo? Es muy bueno, es justo, es santo, es misericordioso. Nosotros somos los malos. En persona dará el pago. Y dice el apóstol Pablo a los Efesios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero por su misericordia y por su gran amor con que nos amó, nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Volvemos, ¿cómo demostró su amor el Señor? Juan 3:16, ¿cuántos se lo saben? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos pueden dar a su hijo por otra persona? No, solo Dios podía hacer esto. Y no era un hijo como los hijos de nosotros, amados, cuidados, protegidos, bendecidos, sino era el unigénito Hijo del Padre, con la misma naturaleza que el Padre, siendo Dios, que por la eternidad había estado con Él en su gloria, y dio a su Hijo para que muriera de una manera cruenta, terrible, y cargara nuestros pecados por amor a cada uno de nosotros. Así que rechazarlo, ¿tú crees que ni para nosotros que somos humanos está bien? Es como si tú le llevaras a alguien que está hambriento unos taquitos de frijoles y ve los tacos y los tira. ¿Se acuerdan de una señora de un país que estaba migrando por México y dijo: estos mexicanos puros frijoles dan? Oye, pues era lo que había, y ya quisiéramos. A mí me encantan los tacos de frijoles, pero así somos. Nos dio a su Hijo y lo rechazamos. Qué terrible. Nos dio a su Hijo y lo menospreciamos aún siendo cristianos. Menospreciamos las cosas de Dios, menospreciamos la iglesia, menospreciamos el servicio a Dios. Qué terrible. Somos terribles, hermanos. Así que no nos sintamos, ay Dios. Juan en su carta, primera de Juan, dijo: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo para que vivamos por Él. Termino. ¿Cómo pueden ser justificados los pecadores impíos por un Dios santo? Ya lo dijimos, pero quiero que se quede esto muy claro. Ya que no hay justo ni aun uno, y todos los no creyentes están destituidos de la gloria de Dios. Todos entendemos esa palabra, destituidos, ¿no? Echados fuera. Cuando hablan de un empleado de gobierno, lo destituyeron. Saca tus cositas y deja el escritorio, ¿no? Bueno, así está el que no está en Cristo, destituido de la gloria de Dios. Pero hay solución, hay forma de ser salvados, perdonados y restaurados nuevamente a la gloria de Dios. Diga sí. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muchos no conocen a Dios, hermanos. Como dijo el apóstol Pablo, lo dije no sé si la semana pasada o la antepasada. Por eso piensan que no pasa nada y solo se ubican en Dios es amor. Eso está mal. Porque todo el carácter de Dios armoniza. No se puede tomar solo una parte. Es como si mi esposa dijera, me gusta solo cuando me da dinero. Es el momento en que me hace feliz. ¿Y cuando trapeo? No, es todo, soy todo, ¿no? Dios es amor y nos ama, hermanos. Él nunca deja de ser amor. Es una característica inmutable de Dios, no cambia. Él sigue siendo amor y extendiendo su mano hoy en día a los pecadores. Igual que los demás atributos de Dios, no cambian. Él nunca dejará de ser santo, de ser justo, de ser fiel, de ser misericordioso, de ser bondadoso. Pero en su santidad odia el mal, odia el pecado. Y ya vimos que Él dará su pago a cada uno. Al justo entra en el gozo de tu Señor. Al que lo rechazó, aléjate de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, al infierno. Así dice literalmente Mateo 25. Si no, tú lees Mateo 25, 24 y 25. Cuando en aquel día dice que pondrán los ovejas en un lado y a los chivos en otro lado, a los cabritos, y será diferente el trato para unos y para otros. Dios perdona todo tipo de pecado, pero de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, al que lo ha rechazado. Esa es la peor maldad, rechazar a Dios, rechazar la obra de Cristo Jesús. Es la peor maldad. Y Dios castigará todo pecado de dos formas, fíjate. Tus pecados los va a castigar el Señor. Es más, ya los castigó en Cristo Jesús. Pero a los que rechazan a Jesús, va a castigar todos sus pecados en el infierno. ¿Te puedes imaginar eso? Es algo, solo dos formas de castigar el pecado. Una es en el infierno, la otra es castigó a Cristo por nosotros. O sea, ningún pecado queda sin castigo. Todo es ofensa contra Dios. Pero Jesús dijo, yo me pongo en su lugar. Los que tenemos hijos, al menos no se ha dado, ni yo cuando era hijo,
de que le iban a pegar a mi hermano y yo le decía a mi papá, dame a mí, perdónalo a él. No, eso pues él se la buscó. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando escuches a alguien que diga, es que Dios es amor y al final nos va a llevar a todos, ora con él, compártele cómo es Dios. ¿Por qué no es certera, ni cierta, ni confiable esa postura? Porque no podemos separar ninguno de los atributos del carácter de Dios. Todos se entrelazan. Así que joven, señorita, varón, hermana que estás aquí, si no te has convertido, Dios castigará tus pecados. Pero si te mueres, va a ser en el infierno antes de convertir. Y nada más acuérdate del rico y Lázaro. Pasen nomás. ¿Qué dijo el rico? Estoy en este gran tormento. Y no quería que sus hermanos llegaran a ese mismo lugar, pero era demasiado tarde. El tiempo es ahora. Yo sé que siempre en cualquier iglesia, chica, grande, mediana, habrá personas que no se han convertido a Cristo, aunque estén viniendo y estén escuchando. Espero que esto les ayude a algunos a tomar la decisión más importante de su vida: convertirse a Cristo, creer en el Evangelio y ser justificados entonces por Dios, santificados por Dios, amados por Dios. Es algo muy serio, hermanos. Por eso quise empezar este año con este hermano, tenemos la cuesta de enero y aparte nos echa a todos. No, hermanos, es porque les amamos. Y para que el amor que Dios puso en tu corazón, si eres convertido, se extienda a otros, porque es urgente. Es algo de vida o muerte urgentemente. Dios castigó públicamente a su Hijo. No fue en un rincón, no fue a escondidas, en un lugar público, donde lo vieron cientos o miles de personas, donde pasaban varios caminos. Había como un cruce de caminos ahí, del oriente hacia el occidente y del occidente al sur, del norte al sur. Públicamente Pablo les decía, esto no sucedió en un lugar oculto ahí, pero también lo resucitó y fue público que lo resucitó. Gloria a nuestro Dios, hermano. Es un Dios buenísimo, maravilloso. Y yo quiero amarlo cada día más, servirle cada día más, ser consciente cada día más de su santidad, de su justicia, de su fidelidad, de su misericordia, de su amor, de su bondad para con nosotros. La paga del pecado, Romanos 6:23, es la muerte, separación eterna de Dios y castigo eterno. Mas la dádiva, regalo gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué vas a decidir tú si estás aquí y no has tomado una decisión? Es tu decisión y conforme a tu decisión tendrás las consecuencias, tendrás la recompensa: vida eterna y la gloria de Dios, o muerte eterna y dolor eterno. Ponte de pie, hermano.